¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles nuevamente a través de este medio. A nombre de PROCID, les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado Camas Biológicas, el reto sustentable para gestionar adecuadamente los residuos sobrantes. Mi nombre es Viviana Rodríguez, soy coordinadora de la Comisión Cuidagro de PROCID y estaré apoyando al panelista durante su presentación. Como ya les comentaba, bueno, nuestro tema de hoy es camas biológicas, el reto sustentable para gestionar adecuadamente los residuos sobrantes. Antes de iniciar, me gustaría hacer unas breves recomendaciones para llevar a cabo la sesión de una mejor manera. El ponente hará su presentación y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden escribirlas en el chat. Les sugerimos que estas preguntas sean escritas de una manera muy clara para poderlas leer en su momento y orientadas totalmente al tema que estamos viendo. Al final haremos también una evaluación muy breve para obtener la constancia de participación. Esta evaluación estará abierta el día de hoy. Yo les compartiré una liga y el porcentaje mínimo es de 80/100 para obtener esta constancia. Es importante que en este documento escriban su nombre completo, como desean que aparezca en su constancia, y también nos ayuden a verificar que su correo electrónico está escrito de la manera correcta. La liga de la grabación también la compartiremos posteriormente, de manera posterior a esta sesión. Y bueno, pues a continuación voy a presentar a mi compañero Mario Cuevas, quien nos ha apoyado a gestionar la sesión del día de hoy. Cabe destacar que esta sesión ha sido en colaboración y coordinación con Syngenta, que es una asociada de PROCID, y también con Agrequima, que es una asociación hermana de PROCID, la cual se ubica en Guatemala. Entonces, pues bueno, doy la bienvenida a Mario Cuevas y Mario, te cedo la palabra. Voy a quitar mi presentación para que puedas conectar. Muchas gracias, Viviana. Espero me escuchen fuerte y claro. Muy bien. Sean bienvenidos todos a esta charla. Quiero expresar mi agradecimiento a Héctor. Héctor, muchísimas gracias por participar, por aceptar esta invitación. Mi nombre es Mario Enrique Cuevas Lara. Y quisiera platicarles un poquito del área para la que trabajo. Tenemos 3 años y medio trabajando en Syngenta. Tenemos un área que enfrenta estos temas de stewardship, de custodia, y recientemente fue estructurada el área en la que estamos enfrentando algún par de proyectos ahí que me gustaría platicarlos. Syngenta es una compañía que vende en más de 100 países y tenemos un portafolio muy robusto en 4 líneas de negocios. El primero es las semillas, vendemos algunas semillas vegetales, de maíz. Fuimos creadores por ahí de una molécula que se llama Temetoxan y que tenemos una línea de negocios para tratamiento de semillas. Y tenemos también por ahí un portafolio para control de plagas urbanas. El 80% del ingreso al negocio tiene que ver con estas tecnologías que ofertamos a los productores, ¿de acuerdo?, para producir más alimentos. Alineados a este tema, ¿sí?, de este portafolio que nosotros ofertamos a los productores, somos una compañía que tiene un lado de responsabilidad social, tiene un valor de responsabilidad social. Tenemos un programa que se llama The Good Growth Plan, que está alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dentro de esos marcos nosotros estamos trabajando, el área que representa mi líder, Montserrat Benítez, estamos trabajando en temas estratégicos para contribuir a reducir los efectos de gas invernadero, para reducir estos temas de huella de carbono. Somos una compañía que escucha a nuestros grupos de interés y que hacemos actividades, y aquí rápidamente les voy a mostrar unas fotografías, unas ilustraciones de lo que hacemos. Vamos a campo, tocamos puerta con los productores, ponemos a sus órdenes ahí las capacitaciones en buen uso y manejo de agroquímicos que hacemos en alianzas con PROCID, con Campo Limpio, con nuestra fuerza de ventas. Tenemos un programa, hemos detectado la oportunidad de mejora del conocimiento en médicos, en manejo integral de intoxicaciones, ¿sí? Tenemos un proyecto de biodiversidad que lo estamos trabajando en fase experimental hace 2 años, ¿sí? Y el tema que ahorita ustedes fueron convocados es el tema de camas biológicas.
En este tema nosotros vamos a Syngenta, tiene a 2 productores en fase piloto, ¿sí? Para implementarlo, ¿de acuerdo? Les platico así rápidamente, en la zona norte del país se han implementado en muchos lugares este tema de área de caldos sobrantes, ¿sí? Entonces vamos a ofertar a esos productores asesoría a través de Héctor Carrillo, ¿sí? Este tema de camas biológicas. Entonces, Diana, es mi participación, darles las bienvenidas. Esto es Syngenta y Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Viviana. Muchísimas gracias, Mario. Ahora sí, regreso a la presentación para poder comentarle a nuestros participantes, bueno, quién es nuestro panelista del día de hoy, a quien agradecemos muchísimo su disponibilidad para participar con nosotros. Él es el ingeniero Héctor García, el ingeniero Héctor Carrillo Galicia. Él es ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola, con diplomado en extensión agrícola y biotecnología y bioseguridad por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él es agente consultor, asegurador de granjas PharmaSurer de Global Gap. En el sector privado ha colaborado en Agrequima como coordinador institucional y asesor regional en buenas prácticas agrícolas. En el sector público como profesional fitosanitario en la Unidad de Normas y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, y en la docencia en la licenciatura en Ingeniería Ambiental en la Universidad Rural de Guatemala. Tiene experiencia en temas como producción de alimentos sanos, implementación de biodep, lechos biológicos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria y normas internacionales para la producción de alimentos. Él es secretario de la Junta Directiva del Grupo Técnico de Trabajo Nacional Global Gap de Guatemala. Ingeniero Héctor Carrillo Galicia, nuevamente gracias, le doy la más cordial bienvenida y cedo la palabra a usted para poder iniciar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Bien, buenos días a todos. Realmente para nosotros acá en Guatemala, pues es un agrado estar por acá colaborando con ustedes en este webinar. Realmente agradecemos ahí a Syngenta y a ProSit por habernos girado la invitación para poder compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido acá en el tema de la implementación de las camas biológicas o lechos biológicos, ¿verdad? Espero que al final de la charla, pues, haber compartido con ustedes ahí información que les pueda servir a ustedes de insumo y los pueda motivar para iniciar a implementar ese tipo de tecnología en sus campos de cultivo. Bien, para iniciar con el webinar, pues vamos a hacer un poquito ahí de reseña de cómo hemos adquirido un poquito de experiencia acá en nuestro país en la implementación de este tipo de tecnologías. Y empezamos ahí con un poquito de cuando conocimos nosotros esta experiencia más o menos allá en el año 2004. ¿Verdad? Fue una experiencia que se conoció de Suecia y empezamos a hacer aquí algunas valoraciones para ver si las podíamos aplicar bajo las condiciones de nuestro país. Una de las primeras situaciones fue de cómo vender este tipo de tecnología a nuestros agricultores de una manera que fuera captada y aceptada así de una forma práctica y sencilla, ¿verdad? Y empezamos ahí un poco a definirlo con un propio nombre, el tema de camas biológicas en nuestro país. Y nosotros definimos a esta biotecnología como una biodep, como trasladar la información de que íbamos a entrar a tener un biodegradador de efluentes de plaguicidas, ¿verdad? Que en muchas explotaciones agrícolas, pues el agua que utilizamos para el tema de las mezclas, para los procesos o el lavado de equipos, pues al final termina con alguna contaminación de alguna molécula que hayamos estado utilizando. Comentarles de que en el país tenemos ya aproximadamente más de 3,000 camas biológicas instaladas en todo el país
Yo creo que lo que nos ha ayudado a nosotros a la adopción de esta tecnología por nuestros agricultores es que lo hemos vendido y lo mantenemos como un sistema que es sencillo. Tratamos de promoverlo para que sea accesible a la mayoría de nuestros productores. Acá en la diapositiva, pues ustedes pueden ver ahí un poquito cómo ha estado la situación, digamos, a nivel mundial en el tema de las camas biológicas. Les comentaba al inicio que el tema de camas biológicas, pues, inició por acá en Suecia, ¿verdad? Y es una tecnología que nos viene ya de Europa y que posteriormente la hemos estado implementando acá en nuestro continente. Eh, digamos, viendo acá de donde se originó la tecnología, vemos que ya hay países como Suecia, como Inglaterra, como Francia, que ya tienen un número de camas biológicas bastante alto, que ya cuentan con la aprobación de la entidad nacional competente de los países para poder ser implementadas y utilizadas. Obviamente estos países, pues ya estas entidades competentes han ido generando cierta normativa, ¿verdad?, para su uso. Por acá en amarillo podemos ver otra serie de países que tienen ya varias camas, pero que están en el proceso aún de experimentación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Alemania, Polonia, Noruega, por acá Portugal, ¿verdad? Italia, en donde ya esta tecnología está avanzando, ha tenido muy buena aceptación para tratar de manejar este tipo de fluentes de aguas contaminadas con plaguicidas, ¿verdad? Aquí ya en nuestro continente, pues vemos también que ya toda esta región que está en amarillo, pues ya han iniciado algunas experimentaciones, ¿verdad?, sobre este tema de las camas biológicas, y esperamos que en el corto plazo, pues también las entidades competentes de cada de estos países, pues también puedan como involucrarse y ir facilitando la adopción de estos procesos. Bien, pues la cama biológica o biodep, como le nombramos nosotros por acá, básicamente es un sustrato, es un lecho biológico que, digamos, consta de una mezcla del suelo de la finca y materiales orgánicos, con el propósito de crear ahí un ambiente, digamos, propicio para el desarrollo de microorganismos. La eficiencia de estas camas biológicas, pues obviamente va a depender de los materiales que se utilicen para formar esa biomezcla o ese sustrato, y también depende mucho de la naturaleza de los plaguicidas que nosotros queremos tratar por acá en el perfil del sustrato. Ahora, acá hay una gráfica muy sencilla que nos muestra a primera vista cómo se construye, cómo se conforma una cama biológica. Y la cama biológica, por definición, es un agujero que hacemos en el suelo, en el cual rellenamos con un sustrato que, digamos, nosotros acá pues hemos probado esta proporción que tenemos acá. El sustrato lo conformamos de suelo de la finca, un 25%, un material con alto contenido de materia orgánica, y nosotros acá la llamamos rastrojo de maíz a todo el material vegetal que queda después de la cosecha de la mazorca. Ese es el que utilizamos nosotros para conformar nuestra mezcla y que se nos constituye, digamos, el vehículo bajo el cual nosotros inoculamos un hongo que nos interesa que esté presente en el sustrato para que nos garantice la degradación de los plaguicidas, ¿verdad? ¿En qué se basa el funcionamiento de las camas biológicas? La base, digamos, científica de cómo se da la degradación dentro de las camas biológicas es que está basado en una actividad microbiológica. Y para ello hay dos enfoques que se pueden utilizar. Un enfoque que le llamamos bioremediación, que lo utilizamos para tratar suelo o agua que previamente fue contaminado por algún xenobiótico, en este caso un plaguicida. Y el otro enfoque es un enfoque preventivo, que es un enfoque que le llamamos bioprofilaxis, que se utiliza para evitar que estos contaminantes lleguen a los cuerpos receptores como suelo y agua y que puedan llegar a contaminarlos. Entonces,
La cama biológica se sustenta o tiene este enfoque, un enfoque de bioprofilaxis, en el cual lo que se pretende es llevar, digamos, un tratamiento previo de estos contaminantes antes de que lleguen a ser liberados a los cuerpos receptores. Recordando un poco, digamos, cuál es el proceso que lleva un plaguicida o un fitosanitario cuando es liberado al ambiente, ya sea por una aplicación, un campo, pues todos recordamos por ahí que los plaguicidas pues, se degradan naturalmente en el ambiente y que dentro de esa degradación pues entran en juego varios procesos, ¿verdad? Que hacen posible la degradación de la molécula. Dentro de esa degradación entran en juego los procesos de hidrólisis, de oxidación, procesos de reducción y procesos de isomerización, ¿verdad? Son como los procesos que coadyuvan a lograr la degradación de los plaguicidas en forma, digamos, natural, convencional. Ahora, cuando ya nosotros incorporamos el tema de las camas biológicas, pues además de estos procesos de degradación abiótica, entran ya en juego los procesos bióticos de degradación, ¿verdad? Que van a ser mediados a través de microorganismos. La mayoría de veces se ven involucrados bacterias, ¿verdad? Y hongos, ¿verdad? La información que yo les voy a transmitir el día de hoy, pues está basado en un lecho biológico, en una cama biológica, que se sustenta, digamos, en la presencia de un hongo lignolítico que contribuye a degradar moléculas de plaguicidas. Este hongo comúnmente pues, se conoce como un hongo de pudrición blanca, ¿verdad? Y en este caso nosotros pues basamos, digamos, la actividad microbiológica en función de la presencia de Phanerochaete chrysosporum, que identifica este hongo. Y pues este hongo, cuando coloniza el sustrato, pues empieza a codificar, digamos, a promover el aparecimiento de un complejo enzimático dentro del sustrato que al final es el responsable de la degradación de las moléculas de plaguicidas. Hay varias enzimas que se pueden generar en ese lecho biológico, pero las que más participación tienen en este proceso degradativo es la lignina peroxidasa y la manganeso peroxidasa. Son las que mayor actividad degradadora tienen. Y pues este hongo tiene esa característica, se le llaman de pudrición blanca porque tienen la capacidad de degradar lignina de tejidos vegetales y dejar al descubierto la celulosa, ¿verdad? Y adquieren un aspecto blanquecino y de ahí es donde pues viene el nombre de estos hongos de pudrición blanca, ¿verdad? Acá en esta diapositiva pues se puede apreciar cómo actúan este tipo de enzimas presentes en los lechos biológicos y realmente ya hay mucha documentación, hay mucha experimentación a nivel mundial en donde hay evidencias de que estas enzimas son capaces de degradar contaminantes orgánicos como los que ustedes pueden apreciar acá. Y acá pues también entra en el tema de los fitosanitarios o de los pesticidas, ¿sí? La degradación se basa, digamos, en que las enzimas reconocen sustancias, estructuras químicas, ¿verdad? Similares a las de la lignina, ¿sí? Y estas pues las comparan, digamos, con las estructuras de moléculas, en este caso de pesticidas, y las reconocen entonces como una fuente de carbono y energía. Viendo esto, pues viene la lignina peroxidasa y la manganeso peroxidasa y empiezan entonces a romper algunos enlaces de las moléculas y se dan los procesos de degradación. A nivel de laboratorio, esta situación es comprobada, digamos, cuantificando las emisiones de dióxido de carbono que se empiezan a generar, ¿verdad? Y se observan emisiones de dióxido de carbono mayores
a un estado, digamos, normal, en donde hay presencia de ligninas, pero sin la presencia de plaguicidas, ¿verdad? Entonces, esto demuestra de que estas enzimas son efectivas para degradar este tipo de moléculas. Por acá en esta gráfica se ve un poco más claro lo que yo les acabo de comentar, en donde podemos apreciar en la gráfica de color verde cómo se da el proceso de degradación de un herbicida basado en isoproturón, ¿verdad? Que entra al sistema de la cama biológica más o menos con un 70% de concentración, y la actividad microbiológica hace capaz o hace posible, perdón, la reducción hasta llevarlo a concentraciones casi de un 2% en el lapso de unos 27 días, ¿verdad? Y las gráficas acá, el color rosado y azul, nos muestran la actividad de la manganeso peroxidasa y de la lignina peroxidasa, ¿verdad? Son actividades, pues digamos, tienen sus bemoles, ¿verdad? Pero en el complejo de las dos enzimas nos aseguran esa degradación en función del tiempo, ¿verdad? Por acá, pues hay un listado de ingredientes activos, ¿sí? De diferentes acciones biológicas que se han probado en diferentes partes del mundo con resultados positivos en su degradación. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que hay productos degradados en camas biológicas que tienen acciones sacaricidas, hay fungicidas, herbicidas, insecticidas, ¿verdad? Hay diferentes moléculas con diferente acción biológicas que son susceptibles de ser degradadas a través de la vía microbiológica. Por acá tal vez hay una situación que tal vez puntualizo, es que cuando uno por primera vez oye hablar que la cama biológica se basa en la presencia de hongos degradadores de lignina, a veces cuesta creer, ¿verdad?, que ese lecho biológico basado en un hongo pueda degradar plaguicidas con acción fungicida, ¿verdad? Pero lo que tenemos que recordar es que los hongos inicialmente son presentes en el lecho biológico para que colonicen el sustrato y que puedan generar una gran cantidad de enzimas, que al final la degradación se da vía enzimática, ¿verdad? Es solo para que lo tengamos presente. Y bueno, cuando uno pues quiere implementar una cama biológica, hay varias formas en las que uno puede verificar o evaluar la eficacia de esas camas, ¿verdad? Entonces, una forma, la más común de poder verificar o evaluar la eficacia de estas camas biológicas es mediante una evaluación de la reducción de la concentración del compuesto que está ingresando al sistema. Es decir, yo puedo tomar una muestra al inicio de la entrada a la cama biológica, determinar la concentración del ingrediente activo y posteriormente monitorear el exiliado de la cama biológica y tomar otra muestra acá al final y llegar a determinar la concentración. Entonces, podemos llegar a establecer si hubo reducción del ingrediente activo del plaguicida desde su entrada hasta su salida de la cama biológica. Es la forma, digamos, más común, más fácil de poder evaluar la eficacia de la cama biológica. Es decir, si estamos logrando tener una reducción de concentración previo a ser liberado a un cuerpo receptor, ¿verdad? Las desventajas de este método es que no nos permite conocer si ese lixiviado que estamos sacando de la cama biológica puede tener efectos nocivos en seres vivos cuando ya el lixiviado encuentra interacción con ellos en el cuerpo receptor, ¿sí? También tenemos otras desventajas sobre algunos límites de detección. Y como sabemos que aquí se dan procesos de degradación, ¿sí? Tenemos claros que en el proceso de degradación se van a generar muchos metabolitos y no tenemos claros, a veces no tenemos claras cuáles son las rutas de degradación y cuáles son los metabolitos que se van a generar, y también nos da ese problema de poder llegar a esta cuantificación, ¿verdad? Entonces es una forma fácil, efectiva de hacerlo, pero
tiene estas limitantes. Nosotros acá en Guatemala, cuando empezamos con este tema de la implementación de las camas biológicas, hicimos inicialmente una investigación a nivel de laboratorio, ¿sí? Utilizando este tema de evaluar la disminución de la concentración, y pusimos en evaluación a 2 ingredientes activos, el tebuconazol acá y el clorotalonil. Resultado de esa investigación, pues nos evidenció que, digamos, en el caso del tebuconazol, era degradado más o menos en promedio de 45 días, ¿verdad? Y el tema del clorotalonil lográbamos una degradación casi del 100% a partir del 9º día, ¿verdad? Esto, como les digo, en presencia del hongo, del Phanerocaetes crisosporum, ¿verdad? Con esta base, con esta evidencia de que funcionaba, era efectiva el lecho biológico conformado con el rastrojo de maíz, que era y acumulaba el hongo, pues se toma la decisión de entrar a otra etapa de experimentación en campo, en donde se empleó otro enfoque para poder evaluar la eficacia de las camas biológicas ya en campo, ¿verdad? Todos sabemos que las condiciones de un laboratorio a un campo son bastante diferentes, ¿verdad? Ya en campo ya no tenemos solamente un ingrediente activo, no solamente un microorganismo, sino ya son complejos microorgánicos que encontramos y también un complejo también de otras moléculas que se utilizan en los campos de cultivo. Entonces, en esa situación se pueden emplear otros 2 enfoques, un enfoque químico que analiza pues realmente la parte química de los contaminantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tendríamos que conocer cuáles son las rutas metabólicas y cuáles son los metabolitos que se generan para poder pues, identificarlos y analizarlos. El otro enfoque, pues, es el enfoque ecotoxicológico, en el cual nosotros basamos la experimentación en campo, y lo que hicimos fue correr algunas pruebas de toxicidad o bioensayos, como se conocen. Y la ventaja que tenía esta metodología es de que podíamos tener ahí señales de impacto, ¿verdad? Podíamos verificar los efectos de los lixiviados en el cuerpo receptor, ¿verdad? También teníamos indicadores biológicos, ¿verdad? Podíamos evaluar posibles impactos en los seres vivos que viven allá en el cuerpo receptor donde iban a los lixiviados, y también podíamos llegar a asegurar que los lixiviados de las camas biológicas no eran tóxicos, ¿verdad? Independientemente si había bajado el nivel de concentración del plaguicida al inicio de la cama biológica, o qué metabolitos se hayan formado en la ruta de degradación. Al final, lo que estábamos evaluando era si ese lixiviado en el cuerpo receptor aún tenía una característica tóxica para esos organismos, ¿verdad? Era como darle un plus a la información que teníamos a nivel de laboratorio. En ese ensayo, pues, se utilizaron varios organismos de agua dulce, ¿verdad? Que era, al final, el cuerpo receptor a donde iban a ir los lixiviados, ¿verdad? Las aguas subterráneas. Y para ello se utilizaron como organismos representativos de ese cuerpo a un protista ciliado, a la alga verde de agua dulce, a un rotífero de agua dulce y a un crustáceo. Estos fueron los 4 organismos representativos de ese cuerpo receptor para evaluar si esos lixiviados tenían alguna toxicidad sobre estos organismos, ¿verdad? Que eran representativos. Por acá les muestro cuál fue nuestra primera cama experimental en campo, ¿verdad? Por acá ustedes pueden ver, este es el área donde está todo el lecho biológico sobre el cual era depositado el agua de lavado de los tanques de aplicación, la cual lo hacíamos llegar a través de una forma uniforme, a través de este ramal que ven acá con boquillas, y generábamos, digamos, simulábamos como una pequeña precipitación sobre el lecho biológico para que toda el área de la cama trabajara efectivamente. Entonces, pues el efluente contaminado con plaguicidas era depositado acá, filtraba a través del perfil de la cama, y por acá teníamos la tubería
sobre la recolección del lixiviado, y por acá teníamos la muestra para ser llevada al laboratorio. Por acá les muestro así rápidamente algunos datos de resultados que se obtuvieron durante el ensayo, ¿verdad? Les decía al inicio, empleamos 4 kits toxicológicos, ¿sí? El primero se identifica comercialmente como el Protox Kit F, que estaba a base de tetraimena termófila. Pues, en el cuerpo receptor representaba al nivel de los descomponedores, y la variable que se medía en este ensayo era la inhibición de la reproducción del organismo. Luego, en este otro kit que se comercializa como el Algatox Kit F, el organismo representativo era el alga verde de agua dulce, la Selesnatrum capricornutum, y el nivel trófico que representaba era el nivel de los productores, y la variable ahí de medición era el estímulo en el crecimiento de esta población, ¿verdad? Aquí, cuando veamos los resultados, puede ser una cosa curiosa que nos pasó. Luego, los otros 2 bioensayos que se corrieron fue el Rotox Kit F, que era el rotífero de agua dulce, y estos últimos 2 representaban el nivel trófico de los consumidores, ¿sí? El último bioensayo utilizando Thamnocephalus platyurus, que era el crustáceo, y las variables de medición era la mortalidad de los organismos, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden apreciar, pues era una forma bastante elocuente, digamos, de demostrar si realmente estos organismos iban a ser afectados por los lixiviados que se generaban de la cama biológica, ¿verdad? Entonces, en esos bioensayos, como resultados, se tuvieron los siguientes. En esa ocasión, pues, se evaluaron camas y mesas biológicas. Las camas biológicas fue como el primer diagrama que les presenté, cuando nosotros así la llamamos acá, cuando hacemos un agujero bajo la superficie del suelo que va a contener el sustrato, les llamamos camas, y le llamamos mesas cuando utilizamos recipientes para poderlas hacer sobre la superficie del suelo. Estas nosotros pues también las recomendamos, las mesas biológicas, cuando hay regiones que tienen mantos freáticos muy superficiales. Entonces, en vez de hacer un agujero y acercarnos a las aguas superficiales, mejor las construimos sobre la superficie del suelo para ganar altura del perfil de la biomezcla y garantizar la degradación previo a su lixiviado en el perfil, ¿verdad? Luego, ¿qué fue lo que se evaluó? ¿De dónde procedían los lixiviados? Pues les comentaba, procedían de las aguas que se contaminaban al lavar los tanques de mezcla. Aquí llegamos también a determinar algo, que el agua que se utilizaba para hacer las mezclas de plaguicidas en varias regiones, se analizó el agua previo a hacer la mezcla, y la sorpresa fue que esas aguas, sin llegar a ser mezcladas con los plaguicidas, ya tenían cierto carácter tóxico, ¿verdad? Digamos acá, pues, se evidencia un poco que es necesaria la buena práctica de manejar, ¿verdad?, las aguas de escorrentía en los campos de cultivo. Y al final, pues, se evaluó la toxicidad de esos lixiviados, y se llegó o se logró a una reducción de la toxicidad hasta en un poco más del 20% en los casos que tuvimos éxito. Es decir, tuvimos varias camas biológicas activas, de las cuales no en todas tuvimos un resultado positivo. Eso lo vamos a aclarar dentro de un momentito. Pero de acá fue donde nosotros aprendimos muchas lecciones que nos llevan hoy a hacer muchas recomendaciones en la implementación de las mismas. Por acá podemos ver una tabla de resultados, más o menos esto se generó en enero del 2009, con los resultados que se obtuvieron de las camas biológicas. Se llegó a, digamos, a crear o establecer o proponer una tabla de clasificación toxicológica de los efluentes de las camas biológicas. Entonces, al igual es muy similar a la estructura que tienen las categorías toxológicas que utilizamos en los plaguicidas, en las etiquetas.
establecimos 5 categorías toxicológicas, ¿sí? En las cuales, dependiendo del porcentaje de toxicidad, eran clasificadas, ¿verdad? Aquí ponerle principal atención a esta, a una cama biológica activa que estaba identificada con este nombre, en donde en las muestras 2, 3, en 4 muestras de lixiviado fueron clasificadas en la categoría toxicológica 1, la cual demostraba que esa lixiviado no tenía ningún riesgo para los organismos que vivían o habitaban en el cuerpo receptor, ¿verdad? También acá ustedes se pueden dar cuenta que hubieron varias muestras en las cuales sí fueron clasificadas en una toxicidad en donde sí existía riesgo para esos organismos, ¿verdad? Entonces, acá nos llevó a nosotros a hacerle el análisis en campo, que era lo que estaba pasando en estas camas biológicas que no teníamos el efecto degradador. Al final hicimos una comparación en campo en cuanto a el manejo y a la construcción de las camas biológicas, que hasta en este momento nosotros no teníamos un referente, no teníamos un modelo en cuanto al dimensionamiento de las camas, ¿verdad? Básicamente las construíamos, asegurábamos que el sustrato fuera el adecuado y empezábamos a utilizarlas. Estos resultados, nuevamente acá en noviembre del 2008 se tiene otro resultado en donde la misma cama biológica activa nos vuelve a dar resultados positivos en que los lixiviados son clasificados sin riesgo para los organismos del cuerpo receptor, y en función de eso entonces hacemos como una comparación entre resultados positivos y los que tenían un riesgo, ¿verdad? Para los organismos. ¿Qué fue lo que logramos aprender? La primera lección que obtuvimos era de que el volumen del efluente que vertimos en las camas biológicas tendría que ser reducido, es decir, las camas biológicas funcionan muy bien cuando los volúmenes que vamos a manejar son pequeños, ¿verdad? ¿Cuál era la lección aprendida? Era que teníamos que incorporar presión al lavado de los equipos para tener siempre el mismo resultado de lavado, pero con menos cantidad de agua. Esto nos disminuía el volumen del efluente a tratar en la cama biológica. También aprendimos ahí de que es necesario homogenizar la distribución del efluente en toda el área de la cama biológica para garantizar que trabaje al 100% todo el hecho biológico. ¿Qué nos pasó en muchas camas que no tuvimos un resultado positivo? Era que había un tubo que únicamente depositaba el lixiviado en la cama biológica en una sola esquina. Entonces, eso hacía que parcialmente el área del hecho biológico trabajaba y la otra quedaba sin trabajar. Entonces, la homogeneización sobre la distribución del efluente nos garantizaba una mejor eficiencia en el hecho. Lo otro fue que empezamos a analizar la construcción, el dimensionamiento que tenían las camas biológicas, y logramos establecer que las camas que nos dieron resultados positivos guardaban una relación entre un 1.5 a 2% más o menos, perdón, de 1.5 a 2 veces en tamaño a la cantidad del volumen de agua que se generaba contaminada con plaguicidas. De esa cuenta, examinamos varias camas biológicas y logramos establecer que para tener una eficacia en el tema de la degradación, debíamos de mantener una relación de 2:1 en cuanto a la biomasa que iba a degradar el plaguicida y el volumen del efluente que se generaba. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos que teníamos que tomar en cuenta a la hora del dimensionamiento de la cama la frecuencia de aplicación durante una temporada del cultivo, el tipo de equipo que se estaba utilizando para la aplicación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder, en función del tiempo que lleva un ciclo de cultivo, poder entonces mapear y poder organizar las descargas sobre la cama biológica, ¿verdad? Es decir, si yo digo que una cama biológica tiene una capacidad degradadora de 1000 litros de agua contaminada con plaguicidas, yo no voy a pretender, digamos, llevar esos 1000 litros en una sola descarga a la cama, porque obviamente no va a tener la capacidad
para absorberla ni para retenerla. Entonces esos 1000 litros deben ser distribuidos a lo largo del ciclo cultivo, teniendo una relación con la frecuencia de aplicación. Y por último, también vimos que era necesario tener una herramienta que permitiera el monitoreo de la cama en el campo, ¿verdad? Entonces, en esa herramienta, pues es un formato como tiene cualquier buena práctica agrícola para registrar el uso de la cama biológica, en donde se establece cuál es la capacidad de la cama, cuál sería el volumen máximo que se puede descargar sobre la cama, cuál debería ser el volumen acumulado de la frente en el partido por temporada. Es decir, aquí hacemos un cruce de información para verificar que la cama biológica realmente fue utilizada adecuadamente durante todo el ciclo y que no se descargó más de efluente, para lo cual la cama estaba diseñada, ¿verdad? Un registro también de los fitosanitarios que se han aplicado en la finca, para después confirmar que las camas se utilizaron bajo los límites que ella tiene, ¿verdad? ¿Qué otra cosa logramos aprender? Digamos, logramos ver que es importante, digamos, utilizar o echar mano de aquellos microorganismos que ya tienen cierta adaptación, ¿verdad?, a las moléculas de plaguicidas que queremos degradar. Digamos, cuando se conforma la mezcla del sustrato, nosotros recomendamos que se tengan el 25% del componente del sustrato sea suelo de la finca. ¿Por qué? Porque estamos agarrando un suelo donde tiene una cantidad de microorganismos presentes que ya tienen cierta adaptabilidad a la molécula, y eso nos ayuda a incorporar al lecho biológico y que la degradación sea efectiva, ¿verdad? Entonces, por acá en la gráfica, es una gráfica que presentó en una actividad que tuvimos en el país nosotros sobre lechos biológicos, sobre el tema de las Fitovac, que es una cama biológica que maneja Bayer, en donde, digamos, coincidimos en muchas cosas que ellos ya habían generado y nosotros observamos en campo. Era que la utilización, digamos, de microorganismos que no están adaptados, por ejemplo, la línea verde que ustedes ven acá, ¿sí? Tienen una actividad, digamos, muy poca para la degradación de plaguicidas, mientras que esos plaguicidas en presencia de microorganismos adaptados, la actividad microbiológica es mucho mayor, y eso nos ayuda a tener una mayor eficacia en la degradación del plaguicida. Otra situación que hay que tener presentes cuando uno conforma el lecho biológico es las proporciones de los componentes. A primera vista, da la impresión que un lecho biológico que contenga mayor cantidad de materia orgánica será mejor, digamos, para la reproducción de los microorganismos, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve en campo, uno analiza cierta información y ve que debe de haber un balance entre el contenido de materia orgánica y otros componentes. Altos contenidos de materia orgánica no favorecen a la degradación de los plaguicidas, ¿verdad? Hay procesos por ahí de absorción y de adsorción que limitan entonces la degradación por parte de los microorganismos. Otra lección aprendida por ahí fue que en las camas que no nos habían dado los resultados positivos era porque eran camas que las habíamos hecho demasiado profundas. Por ejemplo, habían camas que nosotros teníamos camas de 1 metro de profundidad, y ahí los resultados fueron no satisfactorios. Y eso también lo comprobamos con un poco con esta información que han generado con la Fitovac, en donde se puede apreciar que la degradación de los plaguicidas, ¿sí?, es inversamente proporcional a la profundidad del sustrato. Es decir, entre más profundizo, menos degradación de los plaguicidas tengo, ¿verdad? Y es algo, digamos, es lógico, ¿verdad? Cuando uno ve un perfil de un suelo, en donde los primeros 30 centímetros del suelo, pues uno puede ver algunas características que garantizan que hay una actividad microbiológica bastante alta. Abajo de esos 30 centímetros, esa actividad empieza a disminuir, y ya abajo de 1 metro, pues obviamente no vemos presencia de microorganismos que puedan ayudar a procesos microbiológicos, ¿verdad? Ya por acá sacamos otra lección nosotros,
en donde nosotros recomendamos que las camas biológicas no sean más profundas de 60 centímetros para poder tener porcentajes satisfactorios de degradación. Igual con los temas de humedad, debemos de garantizar que la humedad en el sustrato pues sea la adecuada para mantener las condiciones propicias para los microorganismos que están presentes, ¿verdad? Más o menos nosotros hablamos ahí de buscar mezclas de sustratos con materiales que nos garanticen una alta capacidad de retención de humedad para favorecer la actividad de los microorganismos. Bien, con todas esas lecciones aprendidas que les comentaba, nosotros llegamos a tener, por ejemplo, a proponer una pequeña formulita para poder dimensionar las camas biológicas. Para ello, nosotros tenemos que, digamos, establecer cierta información de campo, por ejemplo, la frecuencia de aplicación de plaguicidas, a cada cuánto se hacen las aplicaciones, el volumen de agua que se contamina con plaguicidas cada vez que se lavan los equipos de aplicación, cuál va a ser la temporada de aplicación de plaguicidas en la finca y también el equipo que vamos a utilizar para las aplicaciones. Esto nos sirve ¿para qué? Para ir definiendo unas dimensiones de la cama biológica. Por ejemplo, nosotros siempre recomendamos que el ancho de la cama biológica se define en función al tamaño del equipo de aplicación, ¿verdad? Siempre damos más o menos un 10% extra digamos, al tamaño más largo del equipo de aplicación para que ese sea el valor del ancho de la cama biológica y que a la hora de hacer las mezclas o el lavado de los equipos, pues haya un área que permita, digamos, contener cualquier derrame de productos o de agua de lavado del equipo, ¿verdad? El diseño de las camas biológicas, pues no hay una regla, puede ser cualquier forma, el diseño puede variar, ¿sí? Para este caso, nosotros acá, yo voy a más o menos tratar de explicar cómo se dimensiona una cama biológica, tomando de base que la cama va a ser rectangular, ¿verdad? Y vamos a hacer una cama biológica, un agujero bajo la superficie del suelo. Para poder diseñar una cama biológica, se hay que seguir varios pasos. El primer paso de ellos es que debemos determinar cuánta agua vamos a contaminar durante la temporada de aplicación, ¿verdad? Y ese volumen, pues obviamente debe ser tratado en la cama biológica. Para ello, como definimos que nuestra cama biológica era rectangular, pues vamos a calcular ese volumen aplicando la fórmula normal de cómo se calcula el volumen de un cuerpo rectangular y vamos a tomar esta información, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá que el volumen total del agua contaminada va a ser igual a la frecuencia de aplicación, ¿sí? Por el volumen de agua que se contamina cada vez que lavamos el equipo, por la temporada de aplicaciones. Todo esto me va a dar el volumen total de agua a tratar en la cama biológica. El segundo paso es que tengo que determinar las dimensiones de esta cama. De acá, pues, por lo que platicamos anteriormente, yo ya tengo algunas dimensiones, digamos, como constantes, ¿verdad? Una de ellas es la profundidad que yo le voy a dar a la cama biológica y vamos a mantener 60 centímetros de profundidad para garantizar la actividad degradadora, ¿sí? Otra cosa que tengo que tener presente acá es que tengo que mantener también una relación de 2:1 entre el efluente a tratar y la biomasa de la biodata, ¿verdad? ¿Cómo lo calculo? Tenemos por acá nuestra fórmula de volumen de un cuerpo rectangular, que sería únicamente multiplicar el ancho por el largo por la profundidad, ¿sí? Y de estas, pues ya tengo algunas por ahí definidas. Por ejemplo, hablábamos que el ancho lo vamos a definir en función del tamaño del equipo de aplicación y la profundidad vamos a mantenerla constante de los 60 centímetros, ¿sí? También tengo que recordar sobre la relación 2:1. Entonces, para poder calcularlo y mantener esta relación, yo pongo mi fórmula de esta manera, en donde 2 veces el volumen del agua total que necesito trabajar en metros cúbicos va a ser igual al valor de multiplicar el ancho por el largo por la profundidad. Ya reducida la fórmula me queda de esta manera,
en donde tengo la constante de 2:1 partido el área por la profundidad, y esto me va a dar la dimensional que me hace falta conocer, que es el largo de la cama biológica, ¿verdad? Entonces, de esta sencilla manera, yo puedo dimensionar mi cama para que me responda de una manera eficiente a la cantidad del volumen que yo necesito tratar, ¿verdad? Por acá pues está, digamos, la herramienta que yo les decía para monitorear en campo, la cama biológica. Por acá es una cosa muy sencilla en donde establecemos cuál fue el tipo de biomasa que está en la cama biológica, cuál es el volumen de la biomasa y cuál sería entonces, en función de este volumen de biomasa, cuál es la capacidad degradadora. ¿Cuántos litros son los que yo podría degradar en una cama bajo estas condiciones, ¿verdad? ¿Cómo voy monitoreando su uso? Pues cada vez que yo hago una descarga del producto en una cama biológica, anoto por acá las características, la fecha, la hora, cuál fue la cantidad de volumen vertido, el nombre de los plaguicidas que se utilizaron en la aplicación. Y de esa manera, al final del ciclo del cultivo, yo puedo hacer una sumatoria y verificar que todo el volumen descargado en la cama biológica durante el ciclo no sobrepasó la capacidad degradadora de la cama biológica, ¿verdad? Ya teniendo claros cómo se dimensiona la cama biológica, pues hay que tener algunas condiciones que se deben de cumplir para garantizar la eficacia. Si yo estoy en un área donde los suelos son muy arenosos, es recomendable que en la parte inferior de la cama biológica se coloque una capa de arcilla, ¿verdad? Para garantizar, digamos, que la velocidad de infiltración de los lixiviados sea más lenta. Tener, digamos, un sustrato en total no más de 60 centímetros, que sería adicionar un sustrato de 55 centímetros de espesor del sustrato que nosotros hayamos elegido para que trabaje en la cama biológica. Y al final, encima de la cama biológica, se recomienda sembrar grama o césped. Nosotros, pues, la recomendación de la grama y el césped es para que cuando el aplicador llegue con su bomba, coloque el equipo encima de la cama biológica, pues sea más agradable trabajar ahí, ¿verdad? La grama pues evita que se haga una mezcla de agua y lodo y que sea difícil trabajar. Y también la grama indirectamente a nosotros nos da información sobre si la humedad y la temperatura que tiene el sustrato es la adecuada para que los microorganismos se mantengan con vida. Obviamente, si el productor tiene la capacidad de tener, digamos, aparatos o instrumentos que puedan medir temperatura y humedad del sustrato, enhorabuena, ¿verdad? Para monitorear esa condición. Y si no, pues nosotros, como les digo aquí, hemos tratado de que esta tecnología sea bastante sencilla y fácil de acceder por los agricultores. Entonces la grama nos ha servido de un muy buen indicador. Es decir, si la grama se empieza a marchitar, pues el agricultor tiene que regular temperatura y humedad adicionando agua, ¿verdad? Para mantener la condición. Bueno, también se recomienda que tengan laterales de 10 centímetros por encima del nivel del suelo. Esto para evitar que el agua de escorrentía en época de invierno pueda anegar la cama. También se recomienda que tenga una cubierta protectora de un material impermeable en época de lluvias con el mismo objetivo, a evitar que haya un alto contenido de humedad en la cama y que esto limite la acción degradadora de los plaguicidas. En cuanto al substrato, pues nosotros aquí definimos que lo que mejor nos ha funcionado a nosotros es la mezcla que haya presencia de rastrojo de maíz en el sustrato para garantizar la presencia del hongo y que tenga, digamos, el material necesario para su reproducción y colonización en el sustrato, ¿sí? Recomendamos que ese rastrojo de maíz vaya picado en trozos más o menos de 1 pulgada, y esto con el objetivo de facilitar la colonización del hongo. Entre más área superficial tengan los trozos del rastrojo de maíz, pues más fácil será la colonización del hongo. También mantener esta relación de 2:1, ¿verdad? Entre el efluente vertido y el sustrato.
realmente nosotros acá en campo vimos que podía ser menos todavía, una relación menor de 2, desde un 1.5 en adelante, pero con fines de garantizar la eficacia fue que decidimos mantener el mayor valor, ¿verdad? ¿Qué proporciones hemos usado nosotros y nos han funcionado? Son las que ustedes ven por acá, ¿sí? Esas son las que a nosotros nos han funcionado muy bien. Y bueno, por acá ahorita lo que les tengo es, digamos, unas fotografías de las segundas camas experimentales en donde sí ya las construimos cumpliendo con esos requisitos que vimos ahorita, guardando la relación de 2:1, guardando la profundidad no mayor de 60 centímetros y diseñándolas a la capacidad del agua que se generaba en la finca. Entonces, por acá ustedes pueden ver, acá está el área del lecho biológico, ¿verdad? Esta es una parrilla en donde está el agua para las mezclas, para que los aplicadores puedan hacer el manejo de los equipos, ¿sí? Esta parrilla es movible, ¿verdad? Se puede, digamos, está unos días de este lado, otros días para este lado, para que la luz del sol siempre esté pegando al lecho biológico. Por acá fuera de la cama biológica está nuestro punto de muestreo, ¿verdad? En donde llegan a dar todos los lixiviados de la cama biológica. Y nosotros acá pues tenemos ya un recipiente que nos permite tomar la muestra y hacer el análisis respectivo, ¿verdad? Idealmente una cama bien diseñada no va a tener mayores lixiviados. Es decir, si hubiera un lixiviado mayor, pues aquí está todo su pocito para su caja de captación, pero realmente cuando uno ve que los lixiviados son mínimos en una cama biológica, uno puede garantizar que esa cama está bien diseñada en función del volumen que está tratando. Pues hoy hay más más fotografías que muestran cómo se utiliza esa cama biológica, ¿verdad? Aquí pues hacen el lavado de la bomba y con la misma presión del equipo de trabajo hace la dispersión para que sea homogénea durante todo el lecho biológico. ¿Qué seguimiento le hemos dado a los resultados que hemos obtenido? Ahorita está en proceso todavía de finalizar un trabajo que está haciendo un alumno de la universidad acá en Guatemala, en donde se evaluaron otro tipo de componente del sustrato, ¿verdad? Utilizamos una variable que es el bagazo de la caña de azúcar, ¿verdad? Para poder medir, digamos, el grado de eficiencia en cuanto a la retención de humedad, comparado siempre con el rastrojo de maíz. De esa cuenta se hicieron tres evaluaciones. 2 de ellas se realizaron por acá en un departamento que se llama Teculután, el otro en Mazahua, que tienen, digamos, temperaturas promedio como de 30 grados centígrados y las humedades relativas oscilan más o menos entre un 80%. Y la otra, la tercera evaluación se realizó en un departamento que denominamos acá Chimaltenango, en donde tiene una temperatura promedio aproximada de 18 grados centígrados y humedades del 80%, ¿verdad? Para que ustedes tengan más o menos nociones en dónde, qué condiciones climáticas tenían los lugares donde se desarrollaron la experimentación. De esa experimentación, digamos, no fue nada sofisticado. Sí, ustedes pueden ver acá, aquí están toneles plásticos. Estas son las que nosotros le llamamos mesas biológicas, ¿verdad? En donde se calculó, digamos, en función del volumen que se iba a tratar, se elaboraron aquí la biomasa, se le agregó al sustrato, se le colocó su césped arriba y al final, pues en la parte inferior, se puso este recipiente para colectar los lixiviados de la cama. Entonces, de acá, de este recipiente es donde se toman las muestras y fueron enviadas al laboratorio, ¿verdad? ¿Qué resultados obtuvimos? Obtuvimos de que el bagazo de caña mejora la capacidad de retención de humedad en mezcla en el sustrato de la cama biológica. Y en cuanto al análisis que se hizo un análisis multiresiduos de los lixiviados. Digamos, estos ingredientes activos que aparecen por acá fueron los que se analizaron.
ya que el lavado del equipo era el resultante de lavado luego de una aplicación bajo, digamos, un plan fitosanitario para banano y para arveja, ¿verdad? Entonces aquí ya nos fuimos con varias moléculas respondiendo a los planes fitosanitarios de cultivos. ¿Cuáles fueron los resultados? Por ejemplo, para banano, llegamos a los resultados de que no se detectó residuos de estos ingredientes activos en esas camas biológicas. Y al igual, para el tema de arveja, el único ingrediente activo que se detectó en el exiliado fue el tiametoxano, ¿verdad? Entonces, nuevamente, estos resultados a nosotros nos vuelven a confirmar la eficacia de la cama biológica en la degradación de las aguas contaminadas con plaguicidas, ¿verdad? Aquí tal vez hay que recordar, ¿verdad?, de que ya las aguas que se contaminan ya por lavado de equipos al final de las aplicaciones, recordar que las concentraciones de los ingredientes activos ya son bastante bajas, ¿verdad? Ya son bastante diluidas y sí, es factible la degradación a través de las camas biológicas, ¿verdad? Ok, aquí yo les quiero compartir algunas fotografías de algunas camas biológicas que se han elaborado acá con nosotros. Por ejemplo, aquí está el proceso de cómo se hace el picado del rastrojo de maíz, de la caña de maíz, queda en pequeños fragmentos. Aquí están ya en proporciones, ¿verdad? Una proporción de una parte de materia orgánica, una parte de suelo y dos partes de el rastrojo de maíz. Esto se mezcla, se deja, digamos, nosotros aquí le decimos madurar el sustrato para garantizar que el hongo ha tenido el tiempo suficiente de colonizar el sustrato. Y por acá no sé si se aprecia bien, pero se observa ya por ahí algunas muestras sobre los cuerpos fructíferos del hongo que ya empiezan a colonizar el sustrato. Cuando ya el sustrato ha sido colonizado, entonces se procede a llenar el depósito que va a constituir nuestra cama o mesa biológica. Al menos esta es una mesa biológica que está construido con material, con block y totalmente impermeabilizada, ¿verdad? Pues por acá se llena, aquí se ve cómo está ya llena la cama del sustrato y encima la capa de césped, ¿verdad? Entonces por acá se puede ver cómo queda al final esta pequeña mesa biológica, ¿sí? Aquí tenemos la parrilla para que se pueda trabajar, abajo está el lecho biológico y acá tenemos pues el punto de muestreo. Todos los lixiviados van a parar acá a esta esquina y acá pues ya tenemos el punto de colecta, ¿verdad? El punto de muestreo. Hay otras camas que pueden ser como estas son camitas que nosotros hemos recomendado para el tema de pequeñas bodegas en donde por alguna razón hay un incidente o alguna situación, pues por acá puede venir a ser tratada el agua que en determinado momento pueda ser contaminada, ¿verdad? Otras fotografías que se han de camas biológicas que se han implementado aquí, estas son implantaciones de empresas que se dedican a la producción de ornamentales. Por acá tenemos mesas biológicas, camas y mesas biológicas ya en condiciones de pequeños productores, ¿verdad? Extensiones muy pequeñas, ¿verdad? Y más o menos esto es lo que nosotros como Agrequima a veces apoyamos a los pequeños productores, facilitándoles ahí la construcción de una cama biológica y una jaula o un minicentro de recolección para sus envases vacíos y que ellos de esa manera entonces tengan condiciones para manejar sus mezclas, para manejar sus lavados de tanques de los equipos de aplicación y entonces ya eviten estar lavando bombas en cualquier parte del campo, en ríos o arroyos, ¿verdad? Ya la buena práctica es tener un área de manipulación de plaguicidas en donde tenga las condiciones para mitigar esos impactos, ¿verdad? Estas son algunas variables de la cama original que se ha promovido como Agrequima. Esta es una cama biológica que tiene las empresas, un grupo fuerte aquí de productores de palma de aceite, en donde por acá tenemos un área que se ha acondicionado como un evaporador, ¿verdad? Para facilitar
la disminución del volumen del agua contaminada que posteriormente va a ser tratada en el área de la cama biológica, ¿verdad? Entonces, por acá, esto pues son láminas que dejan pasar la luz, que incrementan la temperatura y que favorecen entonces la evaporación de volúmenes grandes de agua contaminada con plaguicida. Y luego ya los volúmenes reducidos, pues ya vienen y pasan acá al área donde está la cama biológica, ¿verdad? Entonces, por acá, más o menos, aquí se utiliza una planta que se llama vetiver, ¿verdad? Para garantizar, mejorar, digamos, esos procesos. Y por aquí está más o menos para que ustedes puedan ver la dimensión, ¿verdad? En relación a la estatura de las personas, de cuando tenemos los volúmenes un poco mayores para poder tratarlos. Otra modificación también se ha visto en plantas de proceso, en donde los volúmenes también son bastante grandes de agua, ¿verdad? En donde la cama por sí sola ya no es capaz de tratar esos volúmenes tan grandes. Y aquí hay algunas modificaciones que han utilizado, en donde se tienen tanques, digamos, como de captación del efluente. Por acá se hace, digamos, se dan las condiciones propicias para el crecimiento de bacterias degradadoras de plaguicidas. Y posteriormente a este tratamiento ya pasan al área de la cama biológica como un último proceso antes de ser liberados a los cuerpos receptores. Bueno, esas son las que yo les puedo comentar que se diseñan aquí en Guatemala. Y fuera del país, pues también hay un montón de países que ya han generado diferentes modelos de camas biológicas. Estos modelos que ustedes ven acá, pues son muchos modelos que está promocionando instituciones hermanas como Prosit y Agroquima en Argentina, que se denomina CASAFE, en donde tienen una cama, digamos, ellos a estas las llaman camas biológicas directas, ¿verdad? Tienen otras que le llaman indirectas, en donde el lixiviado de la cama biológica es colectado, llega a un tanque. Fuera del país hay otros modelos de camas biológicas que se están promocionando. Esa promoción también la está haciendo instituciones hermanas de Agroquima y Prosit. Digamos, en Argentina se llama CASAFE. Ellos están promocionando estos modelos de camas biológicas. Estos le llaman camas biológicas directas, que es esencialmente lo que les había explicado al inicio. Tienen estas que las denominan abiertas, en donde se deposita aquí el lixiviado contaminado con plaguicidas, drena o pasa a través del perfil del sustrato, es recolectado y de aquí nuevamente es recirculado a través de una bomba, otra vez al lecho biológico, ¿verdad? Por acá tenemos otra cama que ya es para volúmenes mucho mayores, en donde tenemos el tanque, pero este ya no regresa al lecho biológico, sino ya viene a unas estructuras que le llamamos biofiltros que tienen el mismo principio, en donde se va a favorecer tanto la degradación microbiológica como la evaporación, ¿verdad? De los lixiviados. Bueno, por acá hay otras de mayor tamaño, ¿verdad? Son fotografías de las famosas fitobac que maneja Bayer, ¿verdad? En donde aquí está el área de lavado de los equipos de aplicación, donde se colecta todo el líquido, los efluentes de plaguicidas, y estos son conducidos a los biofiltros. Aquí hay una serie de tanques con biomezcla que van a garantizar la degradación del plaguicida. Otra opción también que está que se conoce para el tema del tratamiento de aguas es la Heliosec, que Syngenta promociona, ¿verdad? Que si la vemos, pues básicamente es un evaporador, ¿verdad? De los efluentes de plaguicidas. Por ejemplo, aquí lo podemos ver. Está diseñada para que el equipo de aplicación llegue a una plataforma donde se hace el lavado. Esta agua contaminada es colectada, es trasladada a un evaporador, ¿verdad? Pues acá, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar, se va a favorecer la evaporación y nos van a quedar únicamente por acá los sólidos, ¿verdad? Estos sólidos son los que se tendrán que pues, recolectar y llevarlos a una empresa habilitada, digamos, para la eliminación segura de este tipo de sólidos, ¿verdad? Por acá podemos ver, digamos, diferentes opciones que hay de aplicar la degradación microbiológica, ¿verdad? Aquí tenemos biofiltros
¿verdad? Conteniendo la biomezcla. Acá se hace llegar los efluentes y pues obviamente se hace el mismo proceso, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, la cama biológica no tiene una receta, no tiene una camisa de fuerza para que sea de un determinado tamaño o con algunos materiales, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos que tener es manejar bien los conceptos y poder monitorear bien la calidad de los efluentes que están saliendo de la cama biológica. Por ejemplo, por acá ustedes han visto que en estos países los volúmenes que se generan de agua contaminada son mucho mayores. Ellos manejan tanques de captación o colecta estos lixiviados que realmente se hacen llegar a los biofiltros, ¿verdad? Es lo que yo les comentaba con el cálculo que hacíamos nosotros aquí en Guatemala. Nosotros, para garantizar eso, que las descargas sean adecuadas, era que tomábamos en cuenta la frecuencia de aplicación, ¿verdad? Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias por tan interesante información. Efectivamente, tenemos varias preguntas de nuestros participantes. Bueno, traté digamos, de agruparlas. Bueno, una de ellas es, estas preguntas se vinieron haciendo durante la presentación. Entonces, por ejemplo, una de ellas dice, ¿qué especies de hongos y bacterias son los indicados para este proceso de degradación? Algunas creo que se fueron contestando durante la sesión, pero bueno, creo que es importante considerarlas, ¿no? Sí, sí. Sí, digamos, en el tema de puntualizar qué especies de hongos y bacterias son más adecuadas, pues hay, digamos, hay un sinnúmero de bacterias gram positivas, gram negativas, hay bacterias o organismos clasificados como metilótrofos, ¿verdad? Que tienen actividad degradadora. Hay hongos también, hay hongos, digamos, los que se conocen más son hongos lignolíticos, ¿verdad? Que entran a actividades de degradación, pero digamos, entre las bacterias hay varias del género de Spinhomonas. Hay también hongos como Aspergillus, hay hongos como el género Mucor y Phanerocaetes. O sea, realmente hay una infinidad de especies de hongos y bacterias que tienen acción degradadora. El tema aquí es que uno debería, digamos, favorecer el uso de estos microorganismos que ya estén adaptados, que estén presentes en los campos de cultivo, ¿verdad? Eso no quiere decir que si no hay alguna bacteria que se conoce que tiene efecto degradador, se pueda inocular. Lo único es que obviamente habrá un proceso de adaptación de estos microorganismos a ese suelo, ¿verdad? Bien. Ok, otra pregunta es, ¿qué tipo de suelo es el más recomendable para agregar a la mezcla de sustrato o puede ser el que sea? Sí, digamos, en la medida de lo posible, evitar, digamos, suelos muy ácidos, pero realmente la recomendación es utilizar el suelo que tenemos en la finca, ¿verdad? Idealmente, que pudiera ser un suelo franco, ¿verdad? Sería ideal, pero como les digo, tal vez uno puede mejorar la condición del suelo que tenemos en la finca, pero el objetivo es utilicemos el que tenemos en la finca, porque ahí tenemos una riqueza de microorganismos que ya están adaptados, ¿verdad? Y nos van a ayudar a hacer eficiente la degradación. Ok, y hay alguien también aquí que pregunta que cuál era el nombre común del hongo. Yo creo que es como el que está vinculado a la degradación de los fitosanitarios. Eh, Ya, y digamos, también, ajá, ¿y cuánto tiempo debe pasar para que se desarrolle el hongo? ya. Digamos, nosotros acá lo que yo les comentaba, el nombre común es el hongo de la pudrición blanca de gramíneas, ¿verdad? Y el nombre científico es Phanerocaete chrysosporium. Bien, en cuanto a tiempos, ¿cuánto tiempo es digamos, el recomendable para garantizar que el hongo ha colonizado el sustrato? ¿Verdad? Digamos, eso va a variar en función de las condiciones climáticas del lugar donde se quiere implementar. Pero, digamos, más o menos hay información que puede dar un tiempo prudencial, puede ser entre 1 y 3 meses, dependiendo. Porque es, qué sé yo, por ejemplo, si yo estoy en una región con temperaturas, qué sé yo, de promedio de 30 grados centígrados, con humedades altas, yo calculo que entre 1 mes y medio, 2 meses podría ser un tiempo prudencial para verificar y muestrear cómo va
el proceso de colonización del hongo en el sustrato. Algo importante con esa pregunta es que uno tiene que tener presente que una cosa es el tiempo que damos para que el hongo colonice el sustrato y la otra es el tiempo que el hongo se va a llevar para producir el complejo enzimático que va a ser la acción degradadora, ¿verdad? Bien, y acerca de esto también nos preguntan si el hongo se inocula o crece naturalmente en la mezcla realizada. Sí, digamos, nosotros acá cuando utilizamos el rastrojo de maíz, ese rastrojo de maíz a nosotros nos sirve de vehículo, digamos, como de una inoculación natural que hacemos al sustrato, ¿verdad? Casi siempre en los campos donde han crecido gramíneas, siempre hay presencia natural de este hongo, ¿verdad? Y nosotros, digamos, aquí aprovechamos a que tenemos muchos campos con maíz. O sea, también creo yo que eso ha sido una ventaja con nosotros en el tema de que los agricultores la han adaptado fácilmente. O sea, el rastrojo de maíz para nosotros en el país lo encontramos en cualquier parte. Ya no tiene un valor económico, es un valor residual de la cosecha. Y eso nos ha ayudado a nosotros a su aceptación. Ok, muy bien. ¿Y qué cantidad se usa de inóculo de hongo para aplicarlo en el sustrato? ¿Se usa ya en el recipiente o antes de preparar el sustrato? Sí, digamos, en este caso, tal vez tener un dato como la cantidad exacta de cuánto de inóculo vamos a poner en el sustrato, pues no, al menos yo no tengo ese dato, no creo que alguien lo tenga tan elaborado, pero nosotros lo que hacemos es que garantizamos una buena cantidad del inóculo eh, cuando, digamos, establecemos las proporciones de la mezcla. Para nosotros recomendamos que un 50% del volumen del sustrato provenga de ese material vegetal que va a ser el vehículo del hongo. Muy bien. Ok. Y aquí dice, ¿es la única mezcla que se realizó o hay algún documento donde podamos encontrar cuáles son las mezclas comprobadas más funcionales? Ya, fíjate que nosotros, al menos aquí en Guatemala, hemos utilizado el rastrojo de maíz y el bagazo de caña, y los cuales nos han dado buenos resultados. Ahora, en otros países sí ya hay información que se han evaluado otro tipo, digamos, de materiales post cosecha, ¿verdad? Que se han utilizado. Los resultados, o sea, sí han demostrado que hay degradación, pero en menor proporción a aquellos sustratos que tienen materiales provenientes de plantas gramíneas. O sea, si la degradación la vamos a basar en la presencia de este hongo, sería adecuado buscar rastrojos de cosechas de plantas de la familia de las gramíneas, ¿verdad? Porque es donde más, digamos, aparece naturalmente el hongo, ¿verdad? Pero bueno, no quiere decir que no hayan otras, ¿verdad? Yo creo que sí hay información. En la página, no tengo ahorita como la dirección, pero en la página de Agrequima, por ahí hay un link de lechos biológicos en donde hay mucha información en la cual ustedes pueden revisar y seguramente van a encontrar diferentes sustratos con diferentes proporciones de materiales, ¿verdad? O sea, recordemos que en el hecho biológico no solo el hongo es el que actúa, hay un montón de bacterias, hay otro montón de hongos que no los incorporamos con el rastrojo de maíz, sino que ya van dentro del suelo de la finca, ¿verdad? Entonces, todo eso hace posible la degradación. Lo que sí he visto yo en literatura es que siempre que hay presencia de este hongo, digamos, los porcentajes de biodegradación se incrementan. Viviana, ¿me escucha? Sí, sí, aquí Ok, estamos, ¿eh? A ver, perdón. muchas gracias por la respuesta. Sí, tenía cerrado el micrófono, pero voy a continuar con las preguntas. Acerca del lixiviado, ¿cuál es la muestra o qué tipo de análisis se solicita hacer? Sí, como les decía, pues uno lo puede analizar de diferentes maneras. Veamos, la forma más fácil es agarrar el exhibiado y hacer un análisis multiresiduos, asegurándonos, ¿verdad?, que el resultado, que el laboratorio pues, pueda detectar los ingredientes activos que nosotros
pues hemos vertido en la cama biológica. Eso sería como lo más fácil, ¿verdad? Lo más rápido y fácil y recomendable. Yo siento que, digamos, ya la eficacia de la cama biológica ha sido ya demostrada en diferentes partes del mundo por muchos investigadores, y yo creo que ese análisis sería el válido, ¿verdad? El más fácil. Ahora, el que quiera seguir como profundizando por ahí, quiera ir, digamos, yendo más allá, hilando más fino, podrían correrse bioensayos, ¿verdad? Bien, hay una pregunta aquí que nos dice, ¿qué cantidad de lixiviado se obtiene según la relación del volumen en las camas aplicadas en Guatemala? Sí, fíjese que, digamos, nosotros las camas en donde hemos guardado, digamos, el cuidado de que se mantenga esa relación de 2:1 y no, digamos, descargar más del volumen para la capacidad de la cama, nosotros hemos tenido lixiviados no más allá digamos, que le digo, 5 litros, ¿verdad? Pero es porque sí se ha respetado, digamos, el dimensionamiento de la cama. Tal vez aquí vale la pena todavía reforzar algo, que las camas biológicas realmente son estructuras que son funcionales cuando tenemos control sobre el volumen del extraviado que estamos virtiendo en ellas. Si perdemos el control sobre esa descarga y adicionamos los volúmenes muy grandes, sí, la cantidad de los lixiviados deberían ser pocos, digamos, cuestiones de litros, ¿verdad? Cuando está bien dimensionada la cama, ¿verdad? Cuando, digamos, tenemos mucho volumen de lixiviado, lo que tenemos que hacer es utilizar tanques para almacenar esos lixiviados e irlos virtiendo en la cama de acuerdo a la capacidad que ella tiene, para no saturarla. Bien, aquí nos preguntan si en las camas Biodep se pueden echar productos caducados. Digamos, un producto caducado haya estado vencido, lo coloco en una cama biológica, seguramente no voy a tener el efecto degradador, ¿verdad? Es un producto altamente concentrado. Acordémonos, las camas biológicas las estamos recomendando para aquellas aguas contaminadas con plaguicidas de lavados de equipos, donde la concentración de los productos es bastante baja, ¿verdad? Bien, ok, ya con esto también contestamos otras preguntas que nos hacían respecto a esto, envases y equipos de protección. Entonces, a ver, ¿cuál es el factor más importante que se tiene que cuidar para que el funcionamiento de la cama sea a largo plazo? Sí, digamos, tendremos que, o sea, para tener mantener la eficacia de la cama a largo plazo, no podemos descuidar temperatura y humedad del lecho biológico. Si en algún momento nos pasó aquí en Guatemala, se construían las camas biológicas, la temporada de cultivo era 6 meses y durante esos 6 meses, pues la grama se mantenía verde, las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Luego el terreno se quedaba en descanso con unos 4 meses y obviamente ya no había presencia del agricultor, ya no había regulación de humedad y temperatura en la cama y la grama se secaba y obviamente pues el lecho biológico pues también todos esos microorganismos pues ya no estaban activos, ¿verdad? Entonces yo diría que tal vez el factor más importante es eso, mantener condiciones de humedad y temperatura constantes, ¿verdad? En el lecho biológico. Excelente, gracias. ¿Y cuál es el tiempo de vida de la cama biológica que encontraron en el estudio y qué manejo le dan al residuo que se genera después del tiempo de vida de la cama biológica? Ya, fíjese que, digamos, hay muchos datos, digamos, yo les soy honesto, ese dato no lo tenemos tan afinado aquí en el país, pero según la literatura, digamos, muestra que un promedio de vida útil de la cama serían 5 años, ¿verdad? Obviamente, durante esos 5 años, como les decía, no debe de tener ningún descuido, ¿verdad? La humedad y la temperatura en el lecho y que posterior a esos 5 años ese material debe ser extraído de la cama biológica y debe ser, digamos, colocado en una superficie impermeable, bajo techo, alejado de cualquier fuente de agua y más o menos esperar, bueno, ahí varían las recomendaciones, pero un promedio que va desde 3 meses hasta 8 meses, ¿verdad? Para que esa materia orgánica pueda ser incorporada nuevamente al suelo. Ese periodo se da para garantizar que cualquier residuo que pueda haber todavía de plaguicida en la cama, pues
se llegue su tiempo de vida media y un tiempo más para asegurar que lo que se va a vertir como materia orgánica al suelo ya no lleve ningún problema de contaminación, ¿verdad? Acordémonos que ese sustrato, obviamente, aunque los lixiviados estén saliendo, digamos, con concentraciones muy bajas del ingrediente activo que vertimos, acordemos que ese sustrato tiene mucho ingrediente activo adherido o absorbido, ¿verdad? Y entonces hay que darles un tiempo prudencial para garantizar su degradación. Muy bien. ¿Y cada cuánto se cambia el sustrato? Ajá, fíjese que cuando ya se implementan las camas biológicas, uno va viendo, digamos, un cambio en el nivel del sustrato. Conforme pasa el tiempo, la acción, digamos, de los microorganismos sobre el sustrato hace que el nivel superior del sustrato vaya bajando, ¿va? Conforme ese nivel va bajando, la recomendación es que uno levante el césped y que vaya renovando el sustrato. Se hace una nueva mezcla, ya garantizando que está colonizada del hongo, y se repone el sustrato que la cama ya ha ido consumiendo. De esa manera, uno puede estar reponiendo sustrato consumido con sustrato nuevo y, como le digo, hasta un máximo de unos 5 años. Luego hay que hacer la renovación. Muy bien. Nos preguntan también, ¿a qué distancia del área de cultivo se recomienda instalar las camas biológicas? Digamos, yo creo que tal vez ahí la precaución mayor tendría que ser que no esté, digamos, cerca de fuentes de agua o una bodega, o sea, un centro poblado donde hayan áreas comunes, ¿verdad? Ya la cama biológica realmente puede estar dentro del área de cultivo, pero alejada de estos lugares que te comento. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna otra pregunta por aquí que nos quieran hacer ya también para cerrar este tema. A ver, bueno, pues creo que de manera general hemos estado abordando las preguntas. Entonces, bueno, pues yo no me queda más que agradecer nuevamente a nuestros participantes que nos favorecen con su asistencia. Nuevamente, ingeniero Héctor, agradecer su tiempo, la conexión que hacemos desde Guatemala. A mi compañero Mario Cuevas también, que nos ayudó a coordinar la sesión del día de hoy. Y pues bueno, cualquier duda, voy a dejar mi correo electrónico aquí en el chat para que ustedes puedan escribirlas y en un momento dado poderlas canalizar con nuestro ponente. Entonces, aquí voy a dejar mi correo. No sé si quiera darnos un mensaje final, ingeniero. Sí, gracias, Vivian. Bueno, nuevamente agradecerles ahí la invitación y decirles que con mucho gusto estamos aquí a las órdenes para poder seguir colaborando con ustedes. Y tal vez un último mensaje sería que veamos a las camas biológicas como una alternativa, como un método más para esa degradación de plaguicidas y evitar esa contaminación ambiental, ¿verdad? También tenemos que estar como que muy abiertos para el tema de la ingeniería genética, la biotecnología, ¿verdad? Yo creo que esa rama puede aportar mucho en el tema de mejorar la degradación de plaguicidas a través de la vía microbiológica, ¿verdad? Utilizando la transferencia de genes de resistencia. Y yo creo que ya hay muchos avances de esto en la manipulación de microorganismos para ese tipo de procesos. Y entonces yo creo que como que estar abiertos, pendientes a cualquier avance en esto que nos pueda ayudar. Y también recordar que hay muchos métodos de degradación. Yo puedo combinar la cama biológica como un método microbiológico de degradación. También lo puedo combinar con arcillas, ¿verdad? Con arcillas, de repente por ahí arcillas activadas con metales, ¿verdad? Como método físico. Y otros métodos químicos que también se pueden ir como amarrando para complementar la actividad de la cama biológica. Básicamente eso, y espero que realmente les sea de utilidad lo que logramos compartir. De muchísima utilidad. La verdad es que ha sido muy enriquecedora esta sesión. Bueno, pues les dejo también aquí a nuestros asistentes
el link para la evaluación. Las personas que tengan interés de recibir su constancia, los invitamos a hacer este quiz o evaluación, ahora le decían así. Es un examen bastante sencillo sobre los temas que se acaban de abordar. Entonces, bueno, pues estará disponible en la liga solamente el día de hoy, solamente hay una opción para hacer esta evaluación. Y bueno, pues yo aquí cierro la grabación, agradezco nuevamente a todos y que tengan ustedes pues un excelente día y bueno, pues a cuidarse todos. Muchísimas gracias.